Buenas noches, me llamo Cristian José Larandino, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica de Honduras. Estoy cursando la asignatura de Filosofía, la cual imparte la catedrática Carmen Durón. Como trabajo final estoy realizando este video sobre el tema relacionado al vitalismo, el problema con la vida. El vitalismo es la doctrina filosófica caracterizada por una afirmación y exaltación de la vida en su totalidad y su magnitud, con sus consecuencias. A los filósofos coinciden calificar la vida como realidad principal y interesados en conocerla, comprenderla, que se le agrupa bajo un rubro vitalista, pero entre ellos no hay uniformidad doctrinal, sino principalmente las diferencias en manera de concebir la vida, aun cuando cada filósofo vitalista tiene su propio concepto acerca de la vida. Son dos los que predominan en este rubro: el biológico y el biográfico. El primero coincide a la vida como dimensión natural. Esto incluye la obediencia y el respeto hacia las leyes naturales, así como su aplicación en práctica con el fin de obtener una mayor vitalidad que beneficie al ser humano en su existencia. El segundo considera la existencia humana en cuanto es vivida, si bien la concepción del filósofo tiene el acercamiento a la ecología como a la conciencia vital, y que diferencia a interpretaciones desviacionistas. Recientemente sugieren que no es una relación de alguna defensa de la vida, solo por ser la vida expresada en movimientos tales como el animalismo, el antiabortismo, el militarismo y el pacifismo, las cuales la vida de alguna forma incongruente con la realidad. De este modo, de defender la vida es un homicida o un efecto de defectos genéticos. Solo se trata de seres vivos. Estarían en oposición fundamental del vitalismo de Friedrich Nietzsche, quien habla sobre estripar todos los elementos perjudiciales para la vida, como todo defendiéndolos a las condiciones que impulsan a la vida sana y superior, en lugar de cualquier clase de vida. Igualmente, defender la vida de un animal es una presa natural, y otro animal contradice las leyes que sustentan cualquier propia de la vida. El origen del vitalismo surgió a la mano de una serie de pensadores que caracterizaban por una especie de irracionalismo que, como reacción de varios movimientos revolucionarios socialistas en la segunda mitad del siglo XX. Principales referentes del vitalismo. De los principales referentes del vitalismo está Wilhelm Dilthey, Friedrich Nietzsche, Henry Bergson y José Ortega Gasset. Wilhelm Dilthey, filósofo alemán, quien a la vida existe un ser humano que se vive, es un vivir histórico. En cuanto a la historicidad, es la esencial en vivir del ser humano. La posición de Dilthey se entiende mejor si se toma en cuenta estas dos circunstancias: la razón ilustrada que tiene al caracterizar atemporal, general y abstracta, además de fundarse ciencias naturales, solo coincidan del respecto constante de Dilthey. Si no está de acuerdo y él centra interés concreto, lo único e individual. Por lo tanto, es más interesante que se critique la razón histórica y la razón teórica. Dilthey encuentra tres oposiciones que discrepan con las siguientes: entre la naturaleza y cultura, entre el génesis y la estructura, y entre la ciencia y la naturaleza de las ciencias del espíritu, conocidas actualmente como el término ciencias humanas. En la posición historicista, la oposición entre la naturaleza y la cultura no es aceptable, porque el hombre no es un ser que enfrenta a la naturaleza, sino que a su vez nos da a través de la cultura. Tampoco está de acuerdo a través de la posición del génesis y la estructura, porque entre el mejor conocimiento de un fenómeno no tiene acercándose a un proceso de desarrollo para lograr explicaciones objetivas, sino más bien mediante la comprensión psicológica y subjetiva de sus aspectos genéticos. Como consecuencia, estas dos oposiciones, la ciencia se divide en ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. La filosofía del siglo XVIII se dedicó a justificar la existencia de estas dos ciencias. El primer grupo ahora dice que Dilthey, la tarea de la filosofía es fundamentar las ciencias del espíritu.
El conocimiento que ofrece la física consiste en las explicaciones casuales de la matemática de hechos previamente que se aislaron mediante un método experimental en la ciencia típica de la vida. O sea, en la historia el auxiliar principal no es la matemática, sino la psicología. Es mediante que el hombre se comprende a sí mismo. En otras palabras, no es explicativo, sino descriptivo, sino que nos hace comprender la vida. El segundo filósofo, Friedrich Nietzsche. Para este filósofo alemán, la vida tiene un sentido biológico-cultural, es decir, que la vida impulsó la natural y es vivencia. En su tercera etapa filosófica denomina Zaratustra, después de objetar manera tradicional y entender la vida a su voluntad, proponer la especial visión a la vida y sus teorías sobre la voluntad del poder y del superhombre. A la actividad crítica de Nietzsche se puede resumir 3 puntos: la crítica moral, crítica a la física y crítica a las ciencias positivas. La crítica moral, Nietzsche se refiere a la crítica occidental de la naturaleza judío-cristiana, con la que se difiere por 2 razones. La primera, por una parte, la moral contiene un conjunto muy amplio de normas y leyes con las cuales se impiden exuberancia de la vida, se inhiben los impulsos vitales y el desarrollo. Por otra parte, la segunda es la básica de la filosofía, que esta es la manera moral y existente del mundo de un plano existencial ultraterrenal de lo que tenemos de con certeza que se trata como moral de ultramundos, es decir, una moral antinatural. La crítica de la física tradicional se basa también en hechos de que un modo u otro nos conduce a un mundos irreales. En efecto, dicha metafísica de la naturaleza platónica nos habla de la separación entre aparentemente que es un único, podemos decir percibir, irreal, que no es posible de percibir, y la física tradicional influenciada por el cristianismo. Generalmente da un mayor valor a esa parte que puede ser fuera de nuestro alcance porque desvaloriza otra parte y desvaloriza la vida misma. El cristianismo fue el comienzo de manera existencial y básica, náusea, fastidio contra la vida que nos hace más disfrazándose, ocultándose creencia de otra vida distinta mejor. Friedrich Nietzsche, el nacimiento de la tragedia y la crítica de las ciencias positivas no se basa en un ataque directo o ciencia, sino en la técnica de la ideología que nos ha adoptado a su metodología. Según Nietzsche, la vida humana debe ser entendida de su totalidad, es decir, que en su dimensión natural como un complicado conjunto de instintos, impulsos, pasiones y capacidades, pero también debe verse como un aspecto de vivencia existencial, o sea, como un proyecto constante de superación y creación, como ansias de sobresalir y no ser uno más del rebaño, uno más de la voluntad, del poder de la voluntad de vivir, pero vivir en su totalidad en todas las dimensiones para una voluntad de poder transmutar valores con la conciencia que lo único bueno que nos favorece es fortalecer y elevar el desarrollo de la vida. El tercer filósofo, Henri Bergson. Para este filósofo judío francés, la vida es impulso vital de la universal lucha de aquel progreso que se está retratada de Bergson. El objetivo principal de la filosofía es la captación de la realidad, pero principalmente la vida comienza por establecer diferencias radicales entre la ciencia y la filosofía, que según él deriva el distinto camino que sigue cada una a llegar a una realidad. Las ciencias valen el análisis de la operación propia del intelecto, el análisis mediante conceptos, pero estos son rígidos. El conocimiento logrado por el análisis intelectual estatifica los objetivos, los paraliza y por lo tanto los deforma. Sin embargo, el proceso de realidad por como un camino por la finalidad que nos conocen objetivos, sino utilizarlos. Por lo tanto, el pensamiento de Bergson es utilitarista. La filosofía sigue sin interés para llevar a la realidad, por eso ocurre una operación de nivel superior supraintelectual que se le llama intuición, con la cual capta la realidad de su esencia íntima. La intuición, según Bergson, es un producto simultáneo del intelecto y el instinto. La voluntad mediante la intuición, el hombre
simpatiza con los objetos y estos le permiten ser captados en su interioridad. Gracias a la intuición accedemos a la esencial misma de la vida, que es la adoración. El cuarto filósofo, José Ortega Gasner, filósofo español. La vida se maneja en dos sentidos. La primera se predomina en biológico, mientras que la segunda en biográfico. Para facilitar la comprensión de la vida, Ortega Gasner nos presenta 7 categorías o conceptos explicativos, pero él aclara cuando habla de la vida no se refieren a otra vida, a la vida del físico o a la vida de un místico, sino a la vida de humanos. Y las siguientes categorías son vivir y encontrarse en el mundo, pero entendido esta naturaleza, sino que el mundo, yo lo cual lo tengo en conciencia. Segunda, vivir y estar ocupada en algo. En el sentido estricto, yo consigo ocuparme con todo que hay en el mundo, y el mundo consiste en todo aquello que me ocupo y nada más. Finalidad. Vivir y estar preocupado gracias a algo, una finalidad en vista de lo cual ocupamos en nuestra vida. Por lo tanto, la vida es una posibilidad y es problema decisión y virtud. La vida es si no en hecho de algo yo antes de haber decidido libremente. Posibilidades. Vivir consiste en hallarse en un mundo que no es cerrado, sino que ofrece posibilidades. Circunstancia. Con este vocablo designa Ortega Gasner que el entorno de que se desarrolla cada vivir humano. Dicho entorno mundo consiste en un conjunto limitado de posibilidades. Dentro de ellas, que decir, el mundo del hombre es circunstancial, y dentro de la circunstancia hay que decidirse el hombre. Temporalidad. Si vivir consiste en decir quién es la vida, y la futurización, o sea, requiere la temporalidad. Con esto hemos llegado al fin del video.